Queridos hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente con el Evangelio del día, ¿no? Un Evangelio precioso, un Evangelio maravilloso, un Evangelio que nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado ya el día viernes. Hemos recorrido ya toda la semana, esta semana maravillosa que hemos tenido de Pascua, ¿no? Esta maravillosa semana en donde Dios nos ha ido hablando y nos va iluminando el camino que debemos de seguir. Ha sido una semana de resurrección, una semana de gozo, verdaderamente. Es día viernes 22 de abril, día viernes, estamos en la antesala de un fin de semana precioso, maravilloso en el nombre del Señor, al cual siempre, ¿verdad?, nos ponemos en sus manos para dar gracias a Él, pidiéndole a Él que sea quien guíe nuestros pasos y quien cargue todos nuestros días de bendiciones. Este fin de semana sabemos que ya de antemano está cargado de bendiciones. Por eso es que te pedimos y le pedimos a nuestro Señor que siempre su luz nos llegue, ¿verdad?, a nosotros. Te damos gracias, Señor, de todo corazón y te pido, ¿verdad?, por cada uno de los que están ahí presentes, por los que ven el Evangelio, por los que lo esperan, que se pongan ahí en este sentido de la gracia de Dios. Como dijimos, es día viernes 22 de abril. Viernes 22 de abril y queremos mandar un saludo a una persona muy especial, a mi gran sobrino Carlos Ábalos, que verdad es un muchacho maravilloso, yo lo quiero muchísimo, la verdad, que es un gran ejemplo de los jóvenes y que ahora pues ya ha caminado, pero la verdad es que yo guardo para él siempre, para él y su hermano, un especial cariño. Así es que Dios me lo bendiga hoy en el día de su cumpleaños, Carlos. Happy birthday to you. Dios te bendiga. También de igual manera para todos los cumpleañeros, ¿no? Para todos los que están celebrando algún acontecimiento especial el día de hoy, también a ellos les deseamos que Dios me los cargue de bendiciones. El Evangelio del día de hoy, queridos hermanos, nos viene de San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21 del 1 al 14. San Juan capítulo 21 del 1 al 14, para los que les gusta anotar por ahí, ¿no? Le podemos decir San Juan capítulo 1 versículo del 1 al 14 y el Evangelio nos dice así, nos habla de esta manera, ¿no? Nos dice así. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón y Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar las redes por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús les dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura de la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados después,
no distancia de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesucristo se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el capítulo 21, queridos hermanos, el que estamos tocando el día de hoy, del Evangelio de San Juan, parece ser parte que fue agregado a este Evangelio, y casi estamos seguros que así fue, cuando el Evangelio ya estaba terminado en sí, porque en conclusión del capítulo anterior, o sea, San Juan 20, ¿verdad? Deja ver que se trata de una añadidura, ¿no? Y así sea añadidura o no, sabemos que es palabra de Dios, queridos hermanos, que es un mensaje que nos trae un precioso mensaje de resurrección ya en la quinta semana de Pascua. Perdón, en el quinto día, mejor dicho, de la semana de Pascua, ¿no? Y de esta manera, ya que estamos en el quinto día de la semana de Pascua, ¿verdad? Jesús nos muestra en este evangelio que Él murió y resucitó. Que al final de aquellos 3 años de convivencia con sus discípulos, ¿verdad? Volvieron para Galilea. Y un grupo de ellos estaba de nuevo ante el lago. Pedro retoma el pasado y dice: no voy a pescar. Y los otros al mismo tiempo también dicen: nos vamos contigo, ¿no? Y así Tomás, Natanael, Juan y Santiago, junto a Pedro, tomaron el barco y fueron a pescar nuevamente. Retomaron la vida del pasado como que si nada hubiese acontecido, ¿no? Pero algo, queridos hermanos, había acontecido. Algo estaba aconteciendo en estos momentos. El pasado no volvió. No hemos pescado nada, dijeron, ¿no? Volvieron a la playa cansados. Fue una noche muy frustrada para estos pobres pescadores, ¿no? El contexto en sí, queridos hermanos, o sea, este evangelio nos da esa nueva participación de Jesús. Jesús estaba a la orilla del mar, pero ellos no le reconocían, ¿no? Y Jesús pregunta, ¿no? Muchachos, ¿no tienen nada de comer por acá? Y los muchachos respondieron: no. Y en esa respuesta negativa reconocieron que la noche había sido frustrante y que no habían pescado nada, ¿no? Ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombre y volvieron a ser pescadores de peces. Pero algo había cambiado en su vida. La experiencia de 3 años con Jesús produce en ellos un cambio irreversible. Ya no era posible volver atrás como que si nada hubiese acontecido, como que si nada hubiese pasado. No, ya no era posible. Le dicen, esta persona les dice: lancen la red al lado derecho del barco y van a encontrar pescados.
Ellos, los discípulos, hicieron algo que quizás nunca hubieran hecho en su vida, porque eran 5 pescadores experimentados que estaban obedeciendo a un extraño que manda a hacer algo que contrasta mucho con su experiencia. Y Jesús en esa noche, queridos hermanos, en esa madrugada, mejor dicho, que estaba puesto en una persona que hasta ese punto era desconocida para ellos, ¿verdad? Que estaba a la orilla de la playa, Él manda que echen la red del barco nuevamente. Y ellos obedecieron y fue un resultado inesperado porque la red se inundó de peces, tantos peces como fueron posible. ¿Y cómo explicar, queridos hermanos, esta sorpresa fuera de toda previsión? Pero el amor hace descubrir, queridos hermanos, y en verdad que el amor permite ver todo. Porque el discípulo amado dice inmediatamente, es el Señor. Y esta intuición lo aclara todo. Porque Pedro dice, se tira al agua para llegar más deprisa cerca de Jesús. Y los otros discípulos fueron detrás con el barco arrastrando la red llena de peces. La delicadeza de Jesús, queridos hermanos, llegando a tierra, ellos pudieron ver que Jesús ya había encendido unas brasas y que estaba asando ahí pan y peces. Pero Él les pide que traigan unos peces más. E inmediatamente Pedro sube a la barca, arrastra la red con 153 peces exactamente, muchos peces, y la red no se rompió, queridos hermanos. Jesús llama a toda la multitud que estaba ahí y les dice, vengan a comer. Jesús tuvo la delicadeza para comer algo después de una noche frustrada sin pescar nada. Un gesto bien sencillo que revela algo del amor con que el Padre nos ama y nos busca. Quien me ve a mí, ve al Padre. Recordemos las palabras de Jesús. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar quién era Él, pues sabía muy bien que era el Señor. Y evocando la Eucaristía, el evangelista Juan completó. Jesús se acerca, tomó el pan y lo distribuyó a ellos. Y él sugiere así que la Eucaristía es el lugar privilegiado para el encuentro verdadero con Jesús, queridos hermanos. Por eso Él nos llama y nos invita. Así es que, queridos hermanos, esta ha sido la famosa pesca milagrosa, ¿no? Que viene siendo la tercera aparición de Jesús a Pedro y a otros discípulos reunidos junto al lago de Tiberíades. Y desde este relato, hoy fijamos verdaderamente la mirada en estos pescadores de hombre que intentaron pescar toda la noche. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, en la vida nos empeñamos a hacer las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces nosotros no tiramos las redes y no tenemos resultado? Nada de lo verdaderamente importante. Mas, sin embargo, la historia no termina así, queridos hermanos. En algún momento llega Jesús, porque Jesús siempre llega en el momento preciso y nos habla. Y lo importante aquí es acoger su palabra y convertirse a ella. Y así lo hicieron estos experimentados pescadores que más allá de su lógica obedecen a un extraño que los manda a hacer algo que contrasta con su misma experiencia que tenían, ¿no? Y el resultado, queridos hermanos, se encuentran con el mar de alegría y con el aliento que reconforta verdaderamente. Jesús sigue presente hoy como ayer al borde del lago de nuestra vida, de nuestra misma historia.
victoria, queridos hermanos, y jamás nos abandonará. Él nos prometió que estará con nosotros hasta el fin de los días. Y la gracia de nosotros es creer en su palabra y así someternos a esa conversión divina de la gracia que Dios guarda para cada uno de nosotros. Hermanos, que tengan un maravilloso fin de semana, que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor